en cierta medida integral de lo que está ocurriendo sobre nuestra nueva realidad y adicionalmente aprender cómo las herramientas de innovación podrían ayudarnos justamente en ese desafío. Agradecemos también la presencia, o que a lo largo de este conjunto de charlas que hemos venido realizando, de diferentes personas de diferentes países, lo cual nos tiene realmente muy contentos, y es una de las ventajas de estar participando justamente ahora en este mundo virtualizado, que es fácil de poder contactar con otras personas de diferentes lugares, de diferentes países, y eso es una de las grandes nuevas oportunidades que aparecen en escenarios como este. Para que ustedes puedan seguirnos en las redes sociales, tenemos nuestras páginas en Facebook, LinkedIn, Twitter, o contactarnos a través del correo y el celular que se ve en la página que estamos mostrando. Y para presentarnos, nosotros somos una consultora, creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Hacemos a través de maximizar la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Tenemos la suerte de haber contado con, digamos, a lo largo de estos años, con múltiples clientes que nos han manifestado la satisfacción que han tenido del trabajo realizado, por lo cual estamos muy contentos. ¿Qué servicios brindamos? Brindamos servicios de formación, donde capacitamos a equipos, tanto de manera in-house como también en cursos abiertos. Hacemos implementación de proyectos de innovación, donde ayudamos a las empresas a sacar proyectos en los cuales tengan que implementar, digamos, alguna nueva servicio, producto o mejora en su organización. Y también aspiramos a generar la transformación cultural de las organizaciones a través de la creación de manera sistemática de un sistema que permita justamente desarrollar la innovación como parte del ADN de esa organización. Para esto usamos algunas herramientas que son el Design Thinking, que justamente nos permite potenciar la creatividad, el Lean Startup, que ayuda a que los equipos gestionen el proceso, donde también podemos manejar temas de agilidad y Scrum, y lo que consideramos más importante de todo, que es la parte blanda, la parte de los equipos, la parte de la cultura. Creemos que es fundamental que cualquiera de estas herramientas funcione sobre la base de un trabajo en los hábitos y conductas de las personas en la organización, que es que finalmente lo termina haciendo potente. Hemos tenido la fortuna de ser reconocidos por las buenas prácticas que hemos realizado a lo largo de estos años en diferentes organizaciones. Tenemos contacto con startups. Las startups nos gusta mucho trabajar con ellas porque aprendemos mucho de ese proceso y podemos ver cómo esta dinámica nos permite, digamos, también incorporar alguna de esas prácticas en el know-how que manejamos para trabajar con nuestros clientes. Y también nos encargamos de facilitar a través de herramientas como el Visual Thinking, proyectos muy concretos, acciones muy concretas, en las cuales nos permite que equipos de diferentes disciplinas, tanto en el sector público como privado, puedan interactuar y llegar a conclusiones en muy poco tiempo. Hemos participado, digamos, en diferentes sectores, tanto público como privado, como les comentaba, y en diferentes rubros de negocios, lo cual nos permite tener un panorama bastante integral de lo que es las diferentes facetas de la innovación y los retos que están asociados a ellas. Y ahora queremos comentarle que estamos lanzando una comunidad de formación en innovación para ejecutivos, justamente, que hemos creado dentro del equipo con todo gusto para potenciar aquello que tenemos de know-how y que hemos aprendido a lo largo de estos años. Nosotros ya hemos realizado a lo largo de este tiempo múltiples capacitaciones y ahora estamos todo ese, digamos, aprendizaje obtenido durante estos años, lo estamos volcando en cursos en esta nueva realidad a través del diseño de herramientas virtuales de formación, por lo cual los invito también a enterarse, informarse y participar de ellas. Y miren esto, esta imagen nos muestra que la humanidad ya ha pasado por esto que estamos. Este es un déjà vu, o sea, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Esto es 1918. Y si
ver más este cartel podría haberse sido escrito este año. Miren lo que dice: ¿cómo prevenir la influencia? Que era justamente el mal de ese momento. No te acerques al aliento de ninguna persona, mantén la boca y los dientes limpios, evita estornudar y toser. No visite lugares pobremente ventilados, manténgase abrigado, tenga aire fresco y sol. No use, no comparta vasos y toallas. Tápese la boca cuando tosa o estornude. Dicen, evite, es importante esto, ¿no? Evite la preocupación, el miedo y la fatiga. Quédese en casa. Si tiene resfriado, camine a su centro de trabajo. Y sobre todo, use una máscara, una mascarilla en este caso, como la que se muestra en la imagen. Como digo, esto podría haberse sido descrito hace 3 meses atrás, y esto es 1918, igual que hoy, también se aplicaron cuarentenas, y justo una de las cosas que vi y que me pareció súper interesante y que quería compartir con ustedes, era que en esos tiempos los cines eran negocios familiares, eran como hoy las bodegas de barrio. Los dueños eran pequeñas familias, cada uno era dueño de un cine, y estos negocios realmente sufrieron muchísimo por el cierre que hubo, entre 2 y 6 meses, dependiendo de diferentes lugares, y empezaron a quebrar. Y en esa época, justamente donde había crisis, donde había negocios quebrando, donde estaba la situación de manera muy mal, también en el mundo a través del impacto económico, una persona como Adolf Zukor vio la oportunidad de cumplir un viejo anhelo. Él tenía en su cabeza años atrás la idea de crear cadenas de cine. Las cadenas de cine no existían, él lo tenía en la mente como un conjunto de cines que eran propiedad de una sola marca y que pudieran difundir. Y así que vio que en este momento había una oportunidad, convenció a inversionistas justamente para rescatar a muchas familias que estaban quebrando y darles capital a ellos, pero además para poder justamente cerrar acuerdos para convertirse esos cines que eran independientes en cadenas afiliadas. Y así que en plena pandemia, con plena crisis, convenció inversionistas y potenció lo que hoy conocemos como la Paramount Pictures, que es este estudio que ya producía películas, pero que vio justamente que podía en ese momento cerrar el ciclo a través de la adquisición del lugar donde se distribuían las películas, que eran justamente los cines. Y ya teniendo el control de la producción de las películas y lanzándose en el mundo de la distribución de las películas, evidentemente el negocio floreció y este servicio o este modelo aún sigue siendo empleado y vemos que empresas de streaming producen contenido y lo distribuyen a la vez. ¿Cuál era lo que les estaba faltando? El manejo o tener del lado de ellos a los artistas. Y es por eso que crearon contratos con muchos artistas para que trabajen de manera exclusiva en sus, digamos, productoras de películas. Y este trabajo exclusivo se firmaron contratos y en lo que se conoce hoy día como el Star System o el sistema de estrellas, que era que artistas trabajaban de manera exclusiva en las productoras y que se distribuían en los cines propiedad de estas grandes estudios cinematográficos. Y este contrato incluía, por ejemplo, que las personas tenían que actuar en su vida privada como cierta mezcla entre su personalidad real y los personajes de sus películas para que generen una magia especial. Si iban a un restaurante, si se acercaban a un lugar público o donde sea que las personas pudieran reconocerlos, tenían que mantener un cierto nivel de conducta y comportamiento para que la magia no se rompa. Y todo eso nació sobre la base de lo que ocurrió en ese año, en 1918. Y esto no es sorprendente porque muchas empresas en la historia han nacido, grandes empresas, en crisis. Como vemos acá, General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, han nacido en crisis. Las últimas, por ejemplo, Uber y Airbnb nacieron en el 2008, en el año en que las organizaciones y las personas estábamos todos impactados por una crisis global financiera. ¿Y qué ocurrió? Que en ese momento había la oportunidad de que las personas estuvieran más dispuestas, por ejemplo, a compartir o a generar algún ingreso extra. Y eso se aprovechó en el mercado en ese momento. Las crisis son situaciones en las que las bases que sostienen un sistema o una economía
ponen blandas, se vuelven maleables. Y eso, una persona que entiende las nuevas reglas que han cambiado y las puede incorporar en el desarrollo de modelos o de empresas, tiene una ventaja porque las viejas reglas ya no funcionan tanto como antes. Y así que aprender las nuevas reglas de este juego es como que hubiera cambiado el juego, estuviéramos jugando un juego y de pronto cambian las reglas, la que las aprenda más rápido va a tener mucha ventaja, inclusive sobre aquellas organizaciones que puedan haber tenido años trabajando, pero bajo un conjunto de reglas que ya no es el vigente. En la historia, y este conocimiento no es nuevo, esto es algo antiguo, en nuestra humanidad siempre ha existido. Es muy sabido que la palabra crisis en el chino viene de la conformación de dos vocablos, peligro y oportunidad. Esto no solo en Asia, también digamos, en Occidente, crisis etimológicamente viene de la combinación de dos vocablos que significan juicio, decisión y acción. O sea, crisis es un momento donde yo me tengo que enfrentar a una decisión y actuar, no quedarme pasivo, no hacer que las cosas me caigan, sino que los momentos de crisis implican momentos de decisión y de acción. Y por eso nosotros creemos que tiempo de crisis son las siglas de tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Es el momento donde estas reglas, como decimos, han cambiado. Y el primero que aprenda, o el que más rápido aprenda las nuevas reglas, que recién se están descubriendo, porque esto es lo, digamos, interesante en todo caso, y es ahí donde está la oportunidad. Las reglas nuevas se están descubriendo, nadie las conoce a la perfección, las podemos intuir. Y esto es muy cierto en diferentes niveles. A los que recién se están incorporando, les comento, nosotros somos una consultora, yo soy Juan Miguel Galeas, dirigimos Galeas Computer Consulting, que nos dedicamos a temas de formación, implementación de proyectos de innovación y transformación en las cuales generamos que la innovación se aplique como parte de la cultura de la organización. Tenemos, digamos, la suerte de haber contado con el apoyo de muchos clientes a lo largo de los años de diferentes sectores, y ahora estamos lanzando digamos, una comunidad de formación en innovación para ejecutivos y creada por consultores expertos que esperamos ustedes puedan investigar, conocer y, por supuesto, participar. Y investigando sobre qué cosa es lo que están diciendo las consultoras más importantes del mundo respecto de lo que va a ocurrir, hemos visto que hay algo que tienen en común. Ninguna sabe exactamente qué va a pasar. Pueden tener algunas ideas. Hemos visto, por ejemplo, los modelos que está desarrollando McKinsey, o EY, o Boston Consulting Group, y ninguna coincide al 100% en sus diagnósticos. Todas tienen diferentes variantes. Si las personas más hábiles del mundo en hacer prospectiva no se ponen de acuerdo, imagínense nosotros que estamos tratando de entender sobre la base de lo que podemos leer o de lo que podemos conversar con personas. Es un escenario absolutamente incierto. Y justamente en un escenario absolutamente incierto existe la oportunidad que no existe antes de que quienes activamente traten de, digamos, promover sus ideas o promover su forma de ver las cosas hacia adelante, pueden no solo generar acción hacia ellos, sino además moldear el escenario. Pueden ser actores, digamos, que impongan algunas nuevas formas de ver la situación. En este espacio, en estos momentos, las voces que planteen una línea hacia adelante pueden ser escuchadas y pueden ser seguidas y pueden marcar tendencias de manera que en situaciones distintas hubiese sido imposible. Así que entendamos que justamente existe esta oportunidad para los pioneros, para aquellos que se atrevan a dar un discurso o a marcar un norte, y que esto pueda no solamente ser un norte que, digamos, lea el futuro, sino que lo construya, que construya el futuro para los demás. Mucho de esto que estamos conversando lo hemos detallado con mayor profundidad en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar ahí un video donde hemos hablado de todas las circunstancias, de cómo, tanto a nivel internacional como nacional, y los temas por sectores,
económicos, cómo se ve que se están afectando y cómo se podría esto impactar en el escenario peruano. Lo pueden ver en un webinar que realizamos, que es Preparándonos para la Distancia Social, y el desafío económico, que eso lo realizamos casi por el mes de abril o mayo, donde muchas de las cosas que pusimos ahí se han venido, digamos, coincidentemente ocurriendo sobre la base de las tendencias que se habían investigado en ese momento. Y también, si ustedes quieren ver con más detalle y profundidad cómo adaptar su empresa o su organización a esta nueva realidad, pueden ver nuestro webinar, que se llama así, Cómo adaptar tu empresa a la nueva realidad, en nuestro canal de YouTube de Galeas Júpiter Consulting. Y justamente detrás de todo esto que hemos contado antes, hay un conjunto de herramientas, que es la que vamos a tratar con más detalle el día de hoy. ¿Qué herramientas nos permiten lograr esto? Lo vamos a profundizar hoy un poco más. Herramientas que nos permitan vencer la palabra que deberíamos nosotros, digamos, entender como la condición actual de las cosas, que siempre ha existido, pero que hoy existe de una manera mucho más presente, que es la incertidumbre. Y las herramientas que permiten manejar la incertidumbre están muy vinculadas al mundo de la innovación. ¿Y qué es innovación? Podemos ver este ejemplo que nos permite entenderlo de manera rápida. Vemos acá una escena de un conjunto de personas que están cortando, y esto lo que están cortando es hielo. Están cosechando hielo para poder después venderlo en las ciudades, digamos. El hielo esta era una industria, ¿cierto? Una industria que producía negocios, trabajo, etc. Pero de pronto aparece una tecnología que hace que esta industria ya no sea tan relevante. Es más, no es que bajan sus ventas, desaparecen. Las irrupciones tecnológicas o la disrupción producen cambios donde las reglas sobre la economía tenían justamente producen una variación que hace que algunos sean ya no necesarios como sectores y otros aparezcan. Y hoy está ocurriendo lo mismo, pero no producto de un cambio necesariamente, digamos, tecnológico, sino por un tema de, digamos, un tema de salud, ¿no? Por un tema que está habiendo un peligro biológico que estamos teniendo hoy. Y esto ha provocado también igual un impacto y algunas organizaciones podrán sobrevivir a este impacto y otras no. Tendrán que adaptarse entendiendo primero las reglas nuevas que se están formando y segundo, innovando para poder aprovecharlas o, como estábamos conversando hace unos minutos, plantearlas, diseñar las nuevas reglas de juego. Eso es posible en escenarios como este. Y para ese escenario no hay nada más útil porque estaba pensado así desde su concepción en los marcos de trabajo para la innovación. Son justamente herramientas metodológicas, formas de ver la resolución de problemas y cómo enfrentar el trabajo en grupo que permiten que la organización, digamos, se adapte y después pueda justamente innovar a través del uso de estas herramientas. Y claro, la innovación es un tema complejo, ¿no? Como una montaña, como el monte Everest que estamos viendo ahí en la imagen. ¿Y cómo resolvemos un problema complejo? ¿O cómo superamos un desafío grande? Bueno, por partes, dividiendo el desafío grande en pedazos. Estuve leyendo cuánto tarda subir el Everest y cómo se tiene que hacer. Y en realidad es un proceso de más de 3 meses. Uno tiene que llegar primero a un campamento base, estar en el campamento base un tiempo, adaptándose, ir ascendiendo, llegando a través de diferentes etapas, llegar a la cima con suerte y además prepararse para el descenso, que es otro desafío igual de importante. No puedes escalar el Everest de frente, tienes que hacerlo por partes y innovar es lo mismo. ¿Y qué componentes? Perdón. Primero voy a presentar nuevamente a quienes nos acompañan, nuestros invitados, para esta conversación dinámica que vamos a ir teniendo. Nos acompaña Marcela Trinidad, ella es miembro del Hub de Innovación y docente de Insight en la UCAL. Tenemos también a George Roldán, que es el CEO fundador de Genke Consultores Digitales, y nos acompaña también hoy Jorge Samanés, que es CEO de Camoney, que es una plataforma de servicios financieros, y les agradezco muchísimo el tiempo que están dedicando el día de hoy para participar de este conversatorio. ¿Y quién es un innovador? Bueno, es la combinación de 3 componentes.
es una persona que tenga una capacidad creativa, una capacidad de gestionar de manera ágil los equipos y justamente tener un equipo de rendimiento, de alto rendimiento, que trabaje en incertidumbre. Estos tres componentes, si combinamos la gestión con el equipo de alto rendimiento en incertidumbre, tenemos a un emprendedor. Y si combinamos la propuesta de valor creativa más el emprendedor, tenemos a un innovador. El innovador logra cosas, hace que las ideas creativas se vuelvan realidad. Por ejemplo, una persona que tiene una bodega es un emprendedor, ¿cierto? Hay que gestionarla, hay que manejarla, hay que, digamos, hacer que el negocio crezca. Es un trabajo muy arduo. Tiene que liderar un equipo de personas y tienen que trabajar. El tema es que no es una opción creativa. Existen ya muchas bodegas. Por lo tanto, se considera un emprendimiento, pero no una innovación. Si a un emprendimiento uno le pone el componente creativo, le pone lo único diferencial y distinto, uno puede tener un componente innovador. Y claro, que una persona tenga todos estos atributos es muy complejo. Por lo general, por eso se dice que la innovación es un trabajo de equipo, donde cada persona del equipo aporta un componente, ya sea la creatividad, ya sea la capacidad de gestionar, o ya sea la capacidad de liderar y generar alto rendimiento en sus equipos. De esta manera, combinando estos atributos de diferentes personas, pueden tener un equipo innovador. ¿Y qué herramientas nos ayudan para esto? Bueno, vamos a hablar de algunas de ellas hoy. Design Thinking es una herramienta muy potente para generar justamente propuestas de valor y soluciones creativas. Lean Startup es extraordinaria para validar modelos de negocio, porque esta idea no puede vivir en el aire. Tiene que estar acompañada de muchos temas de canales de comercialización, de las actividades clave que tiene que realizar en producción, cómo vamos a hacer para tener socios, aliados, cómo vamos a manejar nuestro sistema de ingresos, etcétera. Tiene muchas implicancias, más allá de solamente que se me ocurre una buena idea, que es lo que por lo general viene en el mundo de la creatividad. Y lo que consideramos fundamental es tener un manejo de habilidades blandas para innovación, o lo que podemos denominar team design, que son conjunto de herramientas que hoy se han desarrollado mucho también para poder incorporar el aprendizaje de cómo manejar equipos en incertidumbre y que sean muy potentes hacia la innovación. Justamente, combinando estas herramientas metodológicas, es que una persona puede aprender a innovar, que es algo que uno podría pensar, caramba, los innovadores nacen o se hacen. Y hace unos años la pregunta era, ¿se acuerdan? ¿Los líderes nacen o se hacen? Bueno, hay condiciones que puede tener uno naturales, evidentemente, pero también hay un trabajo que se puede desarrollar. Una persona que tiene liderazgo natural, por así decirlo, le va a ser más sencillo, pero eso no significa que una persona que pueda entrenarse no pueda lograr niveles de excelencia en el tema del liderazgo. Lo mismo ocurre en el tema del emprendimiento y la innovación. Nosotros lo hemos visto y justamente vamos a conversar con algunas personas ahora que han logrado justamente incorporar muchas de estas herramientas en su desarrollo profesional que nos pueden servir de testimonio. Y ¿qué cosa está ocurriendo en el Perú? ¿Cómo está, digamos, avanzando este tema de la innovación? Uno podría pensar que esto es algo de repente de otros países y que acá en nuestra realidad se vuelve más complejo, pero justo investigando, yo les recomiendo leer y descargar porque es gratuito, lo pueden buscar en internet y si no, a las personas que hayan dejado sus datos, le podemos enviar su correo electrónico, le podemos enviar este material, pero es una investigación, realmente es una investigación porque es un texto bastante completo de la UTEC, en la cual desarrollan justamente cuántas organizaciones en el Perú están haciendo transformación digital, que es una de las tantas manifestaciones de la innovación. Para innovar, uno de los caminos es transformarse digitalmente. Y podemos ver acá la relación de empresas, es una relación importante de compañías, y en todas ellas, sin ninguna excepción, de lo primero que hablan es de trabajar la cultura de la organización. La cultura de la organización es clave para que pueda incorporar cualquier herramienta de innovación. En el Perú, por ejemplo, podemos mencionar AGP Group, que es esta empresa que le vende, uno diría, pero puede ser un poco ambicioso decir que vas a venderle productos del Perú a las principales empresas de tecnología del mundo, o sea, productos fabricados en Perú que se puedan vender a las empresas más innovadoras del mundo. Uno diría que eso es posible, sí, AGP lo hace. AGP diseña los vidrios para los autos Tesla. Los Tesla, estos que se
manejan de manera automática. AGP es una empresa peruana que ha logrado desarrollar una tecnología que ha sido aceptada por Tesla, y eso implica Elon Musk, este genio emprendedor, ha aprobado la calidad creativa de nuestro producto peruano. Y efectivamente ha sido muy bien recibido, y Autoglass, por ejemplo, es un ejemplo. Y ellos lo que comentan es, efectivamente, lo primero es el cambio cultural. Parte de ahí. Para lograr grandes cosas tenemos que partir de ahí, y lo pueden leer en este informe, como les digo, muy interesante de las cosas que han ocurrido en el Perú y están ocurriendo. ¿Y por qué funcionan? ¿Por qué funcionan estas herramientas? Justamente funcionan porque tenemos, digamos, estas herramientas permiten aprovechar la capacidad de las personas para poder validar a través de la experimentación las ideas, y que no quede solamente en algo diseñado en el papel, que después cuando se implementa recién nos enteramos de las cosas erradas que tenía. Ustedes pueden ver acá, tenemos justamente esta línea curva naranja que va subiendo, que nos dice que conforme va pasando el tiempo, cada vez se vuelve más caro equivocarse. Entonces, ¿dónde tenemos que aprender? Cuando es barato equivocarnos. Ahí es donde tenemos que experimentar mucho. La línea punteada muestra eso. La cantidad de experimentos es altísima al principio. Uno puede pensar que esto es más lento, que estamos avanzando más lento, que si ya tenemos un plan, ¿por qué vamos a estar evaluando cada rato lo que ya acordamos? Pero justamente lo que hace que sea productivo esto es esa forma de trabajo, donde empezamos con alto nivel de validación continua, y conforme va avanzando, vamos construyendo sobre pasos más seguros, sobre evidencias más que sobre supuestos. Y esto ha sido investigado inclusive con números, o sea, no solamente de manera cualitativa. Hay un estudio de IBM que muestra justamente cómo las organizaciones que eran, digamos, atendidas por IBM aplicando, en este caso concreto, Design Thinking, obtenían resultados superiores. Este cuadro muestra justamente esto que les estoy comentando. Para simplificarlo, lo que está sombreado de rojo es el ahorro que obtenían las organizaciones que trabajaban con la metodología de IBM Design Thinking para, digamos, respecto de aquellas organizaciones que estaban trabajando pero sin aplicar la metodología de Design Thinking. Y el lado verde mostraba el incremento en resultados o sea, de utilidades. Ni siquiera estamos hablando solamente, digamos, de preferencia o de variables más cualitativas. Estamos hablando de números económicamente validados, de mayor rentabilidad en aquellas organizaciones que habían incorporado justamente en el trabajo, el desarrollo de Design Thinking como parte del proyecto. Entonces, hay evidencia tanto cualitativa como cuantitativa que demuestra que estas herramientas funcionan. Y ahora sí, como les decía, estamos acompañados de varias personas, de amigos en realidad, que primero hemos conocido en el ambiente laboral, en el ambiente académico, y que ahora ya podemos decir que somos amigos y colegas, y que justamente queremos ir compartiendo entre todos, tanto con Paola, que es una de nuestras consultoras y también docente de los programas de Galeas Excel, y tenemos, por ejemplo, también la oportunidad de hoy compartir tanto temas vinculados al Design Thinking como Lean Startup. Lo vamos a ir comentando de manera rápida, de manera tal que podamos entender los principales fundamentos de estas herramientas, y después ya vamos a hablar con más, digamos, soltura respecto de diferentes temas vinculados a cómo estas herramientas generaron impacto y permitieron desarrollar proyectos para quienes las aprenden. Primero que nada, mencionarles el Design Thinking está conformado por 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿Sí? Y al principio el Design Thinking es como que un poco enredado, como que sientes que no avanzamos, sobre todo para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de aplicarla alguna vez. La sensación es un poco extraña, porque no es una forma habitual de resolver problemas. Antes de resolver el problema, que es nuestro instinto nos dice, antes de resolver el problema, en el Design Thinking hacemos una fase previa, que es empatizar, que es sentir con las personas y tratar de mirar el mundo desde sus ojos. Y justamente sobre eso, en la parte de la empatía, nosotros
que lo que queremos es ponernos en el zapato del usuario antes de empezar a diseñar. Una de las cosas que ocurre cuando uno no tiene claro digamos, estar con el usuario en el centro, es que nosotros tratamos en nuestras soluciones, tratar de poner, digamos, mucho de lo que nosotros creemos que a las personas les va a gustar, pero lo que buscamos acá es identificar cómo mira el mundo primero la persona. Y una vez que entendemos cómo mira el mundo primero la persona, recién pasamos a hacer alternativas de solución. Y para esto, como paso previo, definimos el problema. Quiere decir, ¿cuál es esa mirada que tiene la persona de los problemas que enfrenta? Acá en esta imagen me permite explicarlo rápido. Por ejemplo, esta chica del occidente dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, es cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica de Medio Oriente dice, todo destapado, menos los ojos, desde luego, es cultura más machista, cruel y dominadora. O sea, las dos tienen una visión totalmente distinta del mundo. Cada una lo ve diferente desde su punto de vista. Y yo no voy a decir quién lo ve mejor o peor, o quién tiene la razón o quién no tiene la razón, pero lo que sí yo puedo decir es que una persona que diseñe, por ejemplo, una compañía de cosméticos que quiera diseñar para un mercado occidental, no puede hacer la misma estrategia, los mismos trabajos que hace para un mercado de Medio Oriente. Y ocurre igual. Nosotros tenemos, aparentemente, tenemos cerca personas o, digamos, clientes o potenciales aliados o personas que queremos convencer para hacer acciones que nos interesan para el logro de los objetivos. Y esto podríamos pensar que piensan como nosotros, pero en realidad piensan muy diferente. Y justamente una de las cosas que hace el Design Thinking es ayudarte a mirar desde la mirada del otro, lo cual es clave para poder diseñar soluciones innovadoras. Y justamente de ahí viene la parte más creativa, donde ya empezamos a soltar la imaginación a través de diferentes procesos, donde llenamos la pared de ideas, donde las agrupamos y donde trabajamos desde la divergencia, que es crear múltiples opciones, y la convergencia, seleccionar algunas de ellas. Y esas opciones seleccionadas las prototipamos. Hacemos, digamos, modelos que nos permiten justamente probar nuestras ideas con las personas, no solamente quedarnos con la idea. Nosotros, imagínense que tuviéramos que probar si a una persona le va a gustar o algo, un diseño de un auto de lujo o deportivo, ¿no? Acá está a modo de broma, pero podemos probar nuestra idea primero a nivel prototipo. No necesitamos construirla para que esto funcione. Tenemos que probarla a un nivel muy básico, ver reacciones y sobre eso corregir. Una cosa es cambiar un auto totalmente ya equipado y construido, ¿verdad? Que cambiar unos bloques de lata, en este caso cartones, para poder tener una idea de cómo se vería un auto. La idea es esa, prototipar es hacerlo barato y aprender a prototipar, aprender a diseñar soluciones baratas, digamos, económicas, en el sentido de que no cueste probar nuestras ideas, es parte fundamental del proceso de design. Y de ahí evaluar, como pueden ver en este caso, es un típico caso de design thinking, donde tienen ahí una persona que está simulando, que está manejando un auto, y está probando en el tablero cómo funcionarían las ideas que tiene el equipo desarrollador. Y esto, ¿por qué se hace? ¿Por qué funciona? Pero si esta persona no está en la realidad, o sea, ¿cómo va a ser esto que después construyen un auto tomando en cuenta un dibujo en una pizarra y sobre un papel? Pero así funciona, porque el ser humano es más, digamos, es más probable que sus reacciones, digamos, sean muy parecidas a la realidad cuando tiene elementos que lo ayudan a simular la situación. No tiene necesariamente que estar dentro específicamente, basta que su cerebro sea llevado a través de algunas herramientas como estas a que se pongan en la situación, más que solamente a nivel abstracto, sino que haya un nivel de interacción también con objetos, y eso va a permitir que la respuesta que nos muestre sea mucho más certera, mucho más exacta a la realidad que lo que podríamos tener si es que solo se hace de manera abstracta. Y esta prueba final es lo que hace que el design thinking funcione. Sí. Juan Miguel, si me dejas interrumpirte un momento, a mí me gustaría rescatar mucho la parte de la empatía, ¿cierto? Porque en este nuevo contexto tenemos que empatizar con los nuevos clientes. Tienen un nuevo perfil, tienen nuevos miedos, nuevas frustraciones, nuevas alegrías, ¿cierto? Y se hace muy importante volver a conocerlos desde su nueva forma de vivir. Y es lo que nos pasó como consultora, ¿no? Tuvimos que volver a conocer
a las personas con las que queríamos contactarnos, incluso antiguos clientes que ahora estamos trabajando con ellos, pero tuvimos que volver a conocerlos porque son otros clientes. Totalmente cierto. O sea, y los dices muy bien, ¿no? Son otros clientes, o sea, ya no son los mismos. A pesar de que puedan ser la misma empresa y las mismas personas, las circunstancias han cambiado tanto que hay que volverlos a conocer, volver a entender dónde están los dolores más importantes, dónde están los, digamos, lugares donde se puede generar mayor satisfacción a sus necesidades, y eso es parte fundamental de lo que las herramientas del Design Thinking permiten. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Casos de éxito en el mundo, el mouse de Apple fue creado usando Design Thinking, y en el Perú, muy reconocido en el mundo este caso, el de InnovaSchools, que fue un diseño hecho en el Perú, tecnología peruana, digamos así, creada en el Perú, que el mundo reconoce como un desarrollo importante aplicando la herramienta del Design Thinking. Y sobre Lean Startup, que es otra herramienta que está, digamos, nosotros creemos que es como que el compañero perfecto del design, porque aterriza en modelos de negocio y que ayuda a que podamos cruzar este lago congelado que es la incertidumbre, y que vayamos paso a paso haciendo justamente experimentación y validación. Me gusta contar el ejemplo de por qué es importante experimentar, con la anécdota de los elefantes y de los 6 sabios que iban viajando por el mundo juntos. Cada uno identificó que una parte del elefante creía que era una cosa distinta, ¿no? El de la izquierda pensaba que era una serpiente, el de la derecha, perdón, pensaba que era una serpiente, el que le seguía pensaba que había una espada, el siguiente pensaba que había un ave, el siguiente que era un tronco de un árbol, el otro que era digamos, una piedra o una roca, el otro pensaba que era una hiena. Nunca habían visto un elefante antes. Entonces, cuando nosotros salimos a ver mercados nuevos o circunstancias nuevas, no podemos describir la realidad, porque cada uno ve un pedazo de la realidad. Y si desconoce este escenario nuevo, no hay forma de que yo pueda predecirlo. Cuando se sientan los sabios ciegos a conversar entre ellos, no pueden decir, estamos frente a un elefante, no hay forma. Nunca lo han visto, nunca se han enterado que existe. Solo podemos describir el mundo sobre la base de las experiencias pasadas. Por eso la experimentación es clave. Lo que ocurre cuando nosotros no aplicamos experimentación en momentos de incertidumbre, ya sea desarrollo de innovación o desarrollo, digamos, de emprendimiento, es que las cosas que yo desconozco, son amenazas mortales, son trampas mortales, porque yo puedo estar muy seguro de muchas cosas que sé, y puedo saber que hay cosas que desconozco, y me preparo para eso. Pero si yo no sé que no sé, no hay forma. Y la única manera de enterarse de lo no sé que no sé es a través de la experimentación. Y el método científico, que lo hemos visto en el colegio, nos enseña justamente el camino. Hay que observar, hay que formularnos preguntas, hay que plantear hipótesis, hay que hacer experimentación, conclusiones y documentación. Exactamente este mismo método científico es el que se usa para validar modelos de negocio. El modelo de negocio es esta estructura sobre la que se sostiene una idea. En Design Thinking tenemos una idea potente, creativa, disruptiva, que va a generar impacto, pero todo eso tiene que estar sostenido en un modelo de negocio que le dé viabilidad económica, que le dé factibilidad técnica. Sin ninguno de esos componentes, la idea está en el aire. Gassman, por ejemplo, nos cuenta que el modelo de negocio es un concepto que describe cómo diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto. Y lo que tenemos que ver es eso. ¿Quién es el cliente? ¿Qué le voy a ofrecer que sea único? ¿Cómo creo ese producto único? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Todas esas preguntas tienen que ser respondidas. Lean Startup es la herramienta que permite, a través de plantear hipótesis de modelo de negocios, usando, por ejemplo, acá en el modelo de Osterwalder, que es el Business Model Canvas, que es muy conocido, con eso planteamos hipótesis que construyen la idea, que la arropan de los componentes necesarios para que funcione en la realidad. Una idea por sí misma todavía es solamente una semilla de un negocio. Es la semilla de un emprendimiento, la semilla de una innovación. La idea necesita ser cultivada, regada, trabajada, para que pueda convertirse realmente en una organización. Y todo eso te lo brinda el marco de trabajo de Lean Startup. Por eso se trabajan también juntas. En el Lean Startup construyes, mides y aprendes a través de un ciclo iterativo. Y de esta manera podemos tener soluciones importantes para todos. Y muy bien, y ahora sí voy a abrir
diálogo para que podamos conversar y hacerle preguntas a todo al que quiera responder de los que estamos acá presentes y decirles qué cosa consideran que alguna de estas herramientas ha podido servir en su desarrollo profesional, en su carrera y cómo se sintieron cuando estuvieron aprendiéndolas. Así que dejo el espacio abierto y ahora sí vamos a tener como una charlita de café con nuestros invitados, con Marcela, con Jorge, con George, con Paola y ellos para poder justamente conversar al respecto. Así que adelante. ¿Quién nos quisiera comentar? A ver, hola, buenas noches, ¿cómo están? Felices fiestas a todos los que están en este momento con nosotros. Bueno, mi nombre es Jorge Samanés, como me presentaron, yo estoy liderando un emprendimiento que es una plataforma de servicios financieros y lo que hemos planteado es brindarles servicios adecuados a personas que están subbancarizadas o que no están bancarizadas, ¿no? Hemos empezado con la parte subbancarizada. Creemos que las pequeñas empresas no, es parte de la hipótesis, ¿no? Las pequeñas empresas no están recibiendo todo el servicio que requieren de los bancos y hay espacio para poder ofrecerles ese servicio. Bueno, haciendo el tema más corto, analizamos el mercado, vimos cómo estaban las oportunidades, vimos también el tema de cumplimiento y regulación y decidimos ofrecer nuestro primer servicio que es de cambio de moneda. Ahí nos enfrentamos con un primer reto, que era observar el mercado porque ya existía una competencia. Entonces, recordando los talleres de Design Thinking, dijimos, vamos a conocer mejor al cliente, partiendo de la base de que eran personas que ya estaban usando una herramienta similar a la que estábamos queriendo diseñar. O sea, no estábamos buscando innovar, sino tratar de encontrar el valor diferencial que estaba buscando el mercado, ¿no? Y efectivamente identificamos en una entrevista que hicimos siguiendo parte de la metodología de los talleres, ¿no? Identificamos un nicho, digamos, de personas que están compuestas básicamente por posibles clientes nuestros y todos ellos habían usado de alguna manera la herramienta, de estas herramientas de casa de cambio digital, pero no tenían un elemento de flexibilidad, o sea, no tenían ellos una herramienta que les cubriera totalmente la necesidad que ellos tenían al operar como una empresa, ¿no? Probablemente sí como persona, pero no necesariamente como empresa. Entonces, digamos, la metodología nos sirvió para identificar un nicho más específico donde desarrollar una propuesta de valor. Y ahora, bueno, pasando al Lean Startup, hemos lanzado un MVP. O sea, ya estamos en el mercado, estamos ofreciendo el servicio, desde mayo tenemos clientes, estamos creciendo, la coyuntura nos está ayudando bastante, pero somos conscientes que el servicio que ofrecemos va a cambiar mucho, porque cada cliente que hace una operación con nosotros tratamos de, digamos, llegar a él nuevamente y de alguna manera no invasiva tratar de obtener la mayor cantidad de información necesaria de cómo nos encontró, si fue fácil para él el registro, si la operatividad fue, digamos, la que ellos consideran es la correcta, de tal manera que esa información nos va a servir para ir dando cambios, ¿no? Pivotajes al producto, al servicio, e ir mejorándolo, ¿no? Entonces, definitivamente, las metodologías ayudan un montón porque ahora estamos todos trabajando desde la casa, estamos trabajando en equipo y obviamente si no hubiera un componente metodológico detrás, que además afianzado por haberlo estudiado, haber tenido talleres o lo que sea, probablemente no hubiera sido tan fácil o implementar este tipo de cambios que estamos haciendo en la empresa constantemente, ¿no? Y bueno, creemos que eso es válido, estos métodos, y por algo tienen tanta aceptación en el mercado, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas, Jorge. O sea, lo estás aplicando, digamos, en la vida diaria. No es un tema simplemente de una herramienta metodológica que aprendiste, sino que la usas continuamente en el desarrollo de tu emprendimiento. En este caso, en este emprendimiento, esta fintech se podría denominar, ¿verdad? Que es financiera y aplicada con tecnología. Exacto. Sí, sí, la usamos todos los días. Quisiéramos usarlo como está indicado en los manuales, digamos, ¿no? Pero hacemos el intento de hacerlo lo más parecido a eso, o sea, respetando los pasos y tratando de cumplir todo lo que ya ha sido validado por quienes
presentan el método Design Thinking o Lean Startup, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que tú comentas es totalmente cierto, porque es como que vas a una escuela de chef y tú no vas a hacer el lomo saltado como te enseñó el profesor de lomo saltado. O sea, tú aprendes las herramientas y ya tú ves cómo las usas y vas a crear las cosas porque ya entiendes la lógica. Y creo que eso es, creo que una de las cosas que yo puedo decir que nos gusta a nosotros en los procesos de formación es que las personas incorporen la mentalidad. Ya con la mentalidad ya uno mismo puede aplicarla en las circunstancias con sentido común, con criterio y evidentemente entendiendo los fundamentos, pero esa libertad es totalmente válida. Y no sé si Marcela o George quisieran contar un poco más de su experiencia. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Feliz 28. Gracias Juan Miguel por la invitación. A mí me pasó, por ejemplo, yo he tenido me he desarrollado en diferentes empresas, también he tenido emprendimientos, ¿no? Y lo que me ha pasado es que no hay una línea transversal en mi carrera que es la investigación, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que yo estaba en una situación de resolver alguna situación de cara al cliente y decía, bueno, preguntémosle al cliente y la gente como se asustaba, ¿no? Y decía como, ¡ay, que hacer una investigación! Siempre está pensado en la investigación como algo costoso, carísimo, o al cliente como una persona intocable. No, no puedes ir con un borrador al cliente, ¿cómo le vas a preguntar eso, no? Dice, pero hay que preguntarle, ¿no? Entonces era como, la gente se asustaba mucho, ¿no? Pero ya luego de la formación en design y poner en práctica muchísimas de las herramientas que te brinda, pues, esta caja de herramientas que te brinda el design thinking en generar las metodologías ágiles, tú puedes ir como con mucho más sustento a decirles a las personas, oye, esto no es una locura, ¿no? Esto puede suceder y hay que flexibilizar porque aquí la idea es equivocarte, pero en la dirección correcta, ¿no? Entonces, para eso tienes que ir, claro, uno no nace, no sé, sabiendo manejar súper bien la bicicleta, tienes que caerte y sacarte la mugre un montón de veces para poder hacerlo cada vez mejor, pero atrever a subirte de nuevo y tener como un nuevo aprendizaje para subir la siguiente vez que te subas a hacerlo mejor, ¿no? Y eso es lo interesante de este proceso de formación, porque te da un montón de skills y herramientas que te permiten ir andando ese camino, gestionar la incertidumbre, ¿no? Que es como la parte más difícil, lo que genera angustia, lo que da miedo, ¿no? Para ir como que pivoteando un poco y avanzando en iteración con el usuario y diferentes, las fases del design, ¿no? Que permiten que puedas ser mejor y ganar kilómetros, ¿no? Y eso es lo interesante, que este, te ayuda a vencer un poco pues ese temor y a poder em, convencer a las demás personas que son fundamentales también para tú poder avanzar en lo que tienes que avanzar, porque solo o sola es más difícil, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Como el sustento de la ruta que estás tomando para poder avanzar. A mí me ha tocado muchísimo, por ejemplo, también, o sea, yo en este momento soy miembro del Hub de Innovación y hacemos varios experimentos dentro de Educar para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes, de los docentes, o sea, la comunidad educativa, y la percepción de los padres de familia con esto de la educación online, ¿no? Porque fue como todo un cambio, un quiebre absoluto, y claro, me pongo a pensar en este mindset ágil que permite que tú avances muy bien, ¿no? Y eso es muy interesante porque lo que estamos haciendo ahora, pues este proyecto de mejora interna en el delivery del servicio universitario, y hemos hablado pues, con los padres de familia que son mucho, en el paradigma educativo, pues intocables, ¿no? Entonces, y hemos recogido cosas bien bacanes que si no hubiéramos tocado a ese usuario, jamás hubiéramos sabido, ¿no? Y es bien interesante, y ahí un poco en la línea de la empatía, es bien importante que uno, o sea, como que quiebre esas ideas que uno mismo tiene sobre las cosas para realmente conocer qué es lo que pasa en la realidad, porque ponerse en la piel de las personas pues requiere un proceso de conocimiento y de exploración. Y vi unas preguntas que decía, ¿cómo lo haces digitalmente? ¿No? Se puede, hay un montón de herramientas, lo importante es que tú incorpores la lógica de trabajo. Yo he hecho un montón o sea, procesos en Design Thinking digital durante estos meses que han sido una locura, y de verdad ha fluido muy bien, tiene
definitivamente tiene, si bien hay cosas que no se pueden hacer, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer que en el presencial no se podían, ¿no? Y eso es bien interesante también porque es un aprendizaje, pero a pasos agigantados, ¿no? Y personas que además están en una situación diferente, como decía Juan Miguel al inicio, y que quieren ser escuchadas y entendidas también, eso es súper importante, como ese proceso de también de descarga de todos estos pensamientos y emociones que tienen las personas, que se sienten escuchadas y te van dando un montón de ideas, o sea, eso es, el mismo usuario tiene una infinidad de ideas alucinantes que te pueden Es dar, cierto. un ingrediente, pero fantástico y fundamental. Bueno, eso quería comentar, gracias. No, sí, lo que comentas de verdad que has dicho algo clave, porque justamente muchas veces uno piensa que uno tiene que encontrar la solución a todo, y en realidad la solución sale de escuchar, o sea, las ideas semillas de la gran solución salen de escuchar, engrienarse y nutrirse, a pesar de que uno puede considerarse, por ejemplo, que si quieres, no sé, hacer una pared mejor, vamos a poner un ejemplo, y tú dices, pero ¿cómo voy a yo sé hacer paredes, la persona que me está parando no sabe hacer paredes, pero igual, si tú escuchas a diferentes personas, se te van a ocurrir ideas de hacer paredes mejor, y eso es algo que pasa, uno puede creer que tiene la formación técnica en algo, pero hasta que no aprende este proceso de empatizar y entender al otro, realmente pierde oportunidades de mejorar mucho más lo que uno ya conoce de manera técnica. Y no sé si George quisiera contarnos también. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? George, ¿cómo estás? Te veo ¿Qué que estás en tal? San Buenas Francisco. noches. Hola, Juan Miguel. Hola a todos. Buenas noches. Primero que nada, felices fiestas para todos aquí en Perú y saludos a todos los que nos están viendo desde otras regiones, otros países. Bueno, aunándome un poco a lo que comentaba Jorge y Marcela, efectivamente el tema de conocer este tipo de metodologías es súper importante para estos tiempos. Algo que me gustaría comentar, que lo he vivido y me parece súper importante resaltarlo, es que mucho se habla del tema de la transformación digital y mucha gente lo primero que piensa al escuchar esta frase es, ok, tengo que invertir un montón de plata en tecnología, en traer las últimas novedades y etcétera, pero no. O sea, es el peor concepto, lo más equivocado que puedes pensar, porque realmente el tema de transformación digital parte de un tema de transformación cultural. O sea, si tú no haces un cambio dentro de tu organización, no para que tus colaboradores piensen en cómo adaptarse directamente al tema tecnológico, sino cómo ellos, como parte de todo un eje, todo un motor completo que es la compañía, aportan valor a través de distintas ideas e interactúan constantemente, apoyado en este tipo de metodologías como Design Thinking y Lean Startup para poder pasar las ideas de simplemente una idea a ponerlo en acción, es, digamos, justamente, digamos, el corazón de todo el tema de la transformación digital, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me quedó muy grabado y lo llevo plasmado hasta ahora en mi día a día, tanto en el mundo corporativo hasta hace unos meses como ahora en mi etapa independiente, que lo escuché muchas veces de Juan Miguel y de Paola y de todo el equipo de Galeas, es que lo importante acá es desaprender para volver a aprender. O sea, todos nosotros tenemos como que un concepto desde el colegio donde nos enseñaban distintas cosas como que de paporreta, era una avalancha de información que tenías que aprenderla de memoria y en todo este trayecto siempre venía el tema de que si fallabas, estabas completamente mal, tenías que de alguna manera como que inconscientemente hasta autoflagelarte porque estabas haciendo mal las cosas y era como que todo un círculo vicioso, ¿no? Ya entrando directamente a las metodologías de design, por ejemplo, justamente el fallar es uno de los puntos claves de esta metodología. O sea, la idea es que tú, como persona o como equipo, busques fallar lo más rápido posible y lo más barato posible para efectivamente, al momento de hacer tus interacciones con los prototipos que vayas desarrollando, no inviertas un montón de dinero que al final lo vas a tirar al tacho si es que no funciona, si es que lo sacas al mercado sin haberlo validado con el consumidor. Otro punto importante es que también el consumidor ahora, justamente lo que conversaban hace unos momentos, ¿no? El consumidor de ahora es inclusive mucho más volátil de lo que era antes de la pandemia. O sea, estamos hablando que ahora, por ejemplo, los consumidores tienen un tipo de pensamiento y un tipo de hábitos nuevos que han adquirido por el tema de la
cuarentena y todos estos miedos a nivel de la parte sanitaria, que por ejemplo se van a mantener durante lo que resta de este año, y a partir del siguiente año va a haber un comportamiento totalmente distinto, y este cambio va a ser incluso muchísimo más acelerado, donde vamos a tener que estar constantemente iterando, y justamente este tipo de herramientas te permite hacer toda esa validación de manera constante, ¿no? Te permite tener ese punto de empatizar, que es súper importante para poder entender y poder estar en los zapatos de tus clientes, ¿no? Justo lo que comentaba Marcela es súper interesante, o sea, muchas veces tú te encuentras con un cliente o con tu usuario dentro de la compañía y te dice, mira, ayúdame a resolver este problema. Pero cuando empiezas a tener esa interacción, esa conversación con la persona, esa pequeña entrevista, donde vas ahondando un poco más y más y más y más en el problema, te das cuenta que realmente ese problema inicial que te contó no era el problema real, sino había un problema mucho más crudo detrás. Y es allí donde tú identificas esto, y realmente sobre ese nuevo problema es que empiezas a desarrollar todo lo que viene a ser tu etapa de investigación y todo el tema de prototipado, ¿no? Y finalmente también creo que todos estos cambios dan pie, inclusive me atrevería yo a decirlo, porque ya también lo he leído en algunos artículos en distintas fuentes, que muchos de nosotros conocíamos que había una generación X, una generación de millennials, otra de centennials. Ahora literalmente con el tema de la pandemia hemos pasado todos a ser la generación de los pandemials, porque todos estamos inmersos ahora dentro de esa gran bolsa de incertidumbre, y justamente creo que la herramienta del empatizar a través de Design Thinking ayuda a que todos estos diversos tipos de clientes puedan, a través de una sola metodología, poder captar este tipo de información que es tan valiosa y finalmente darle un producto o servicio que realmente se ajuste a lo que ellos quieren, ¿no? El cliente no quiere algo bonito, el cliente no quiere específicamente algo como que fastuoso, lo que él quiere realmente es que le entregues algo de valor. Y este valor que le vayas a entregar va de la mano con una correcta investigación, donde haya un proceso de co-creación entre tú y tu cliente, e inclusive entre tú y tus colaboradores, porque parte de esto, algo súper importante es que los colaboradores dentro de tu compañía son parte de los embajadores de tu marca, y ellos también, a través de su opinión, forman parte de toda esta solución que tú finalmente vas a entregar al mercado. No, George ha dicho muchísimas cosas muy valiosas. Voy a rescatar algunas de ellas porque, bueno, la mayoría han sido importantes, pero sí quiero destacar lo que has hablado sobre el tema del fracaso. Hay algo que no sé si de repente todos recuerdan o todos sepan, hablando de nuestros invitados, pero nosotros como consultora comenzamos como en el 2013, y nuestros primeros talleres se llamaban "Al carajo con el éxito", que eran justamente que resaltaba este valor de no tenerle miedo a fracasar, porque el éxito se veía como algo que teníamos que perseguir a toda costa, y que el fracaso era el fin del camino a alcanzar el éxito. O sea, ahí terminaba, pero en realidad, como bien estás describiendo, y creo que todos los que hemos enfrentado retos nos hemos aprendido, es que el equivocarse, el fracasar, es parte del proceso, eso es inevitable, eso va a ocurrir cuando uno quiera hacer cosas nuevas, sobre todo cuando quiera generar innovaciones. Uno nunca va a estar exento de traspieces, de fracasos, de contratiempos, y eso van a tener que ser superados, ¿no? Y justamente lo que mencionas creo que es fundamental, una diferencia enorme que hay entre una persona que, digamos, logra innovar y una que no, es que esta persona que logra innovar es porque ha pasado por procesos de fracaso y los ha superado. Es inevitable que eso ocurra. Quiero rescatar muchísimo eso que has dicho, George, que me parece clave en esto del tema de la innovación. Así que otra cosa que quería saber, y que estaba conversando, y como digo libremente podrían comentar, es cómo se sintieron las primeras veces que enfrentaron la capacitación o la formación en esto. ¿Qué les pasó? Porque todos hemos pasado por este momento así como que de impacto de la primera vez que vemos estas herramientas. Quisiera que nos cuenten un poquito esa experiencia. Si recuerdan, ¿cómo fue la primera vez que escucharon hablar de esto? ¿Qué se les vino a la cabeza y cómo fue evolucionando esa idea? Ajá. Claro, bueno. Yo también quisiera compartir luego. Sí. Sí,
Sí, un Empezamos poco. contigo, George, ahora para cambiar el orden. Ya, perfecto. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, fue bastante anecdótico porque yo en esa época, estoy hablando del 2016, para esto yo tengo cerca ya de 20 años de experiencia profesional y digamos que durante los 15 primeros años estuve, digamos, una recopilación de conocimientos de bastante tradicional, ¿no? Los tipos de cursos regulares de universidad, ¿no? Planeamiento estratégico, marketing, etcétera, ¿no? Entonces, cuando en ese año, en principios de 2016, nos encargan en la empresa armar todo el equipo de innovación corporativa de Entel en ese momento mi jefe me pide, que era mi jefe en ese momento, me pide averiguar de cursos, de programas, ¿no? Para poder activar todo este tema de innovación y justo encontré la publicidad del carajo con el éxito del programa que tenían ustedes en esa época. Y bueno, me fui así como que a la aventura, a un workshop que hubo un fin de semana, que era sábado y domingo todo el día, y de verdad que me pareció fascinante, o sea, a mí de verdad me encantó. Obviamente sí, como dices tú, la sensación al inicio, el primer día, la primera mitad de la mañana fue bastante frustrante porque con toda la parte práctica que revisábamos y que nosotros de alguna manera inferíamos cosas, pero nos equivocábamos, muchos de nosotros pues con esa experiencia aprendida de antes de, oye, pero ¿por qué me dices que me equivoco? O sea, ¿qué tienes? Como que no te caigo bien, ¿qué pasa? ¿No? Pero en realidad es parte de ese proceso, ¿no? Es parte de poder iterar constantemente para poder encontrar realmente qué es lo que venías a enfrentar finalmente para darle una solución a tu cliente. Y ya con eso, digamos, me convencí, incluso lo convencí a mi jefe y los dos nos metimos ya al programa completo de innovación con ustedes. Y ya, de verdad, sí, o sea, más allá del tema de Cherry, que puede parecer Cherry, en verdad, no, en verdad, agradezco mucho que el programa haya sido tan práctico, porque recuerdo mucho de que ustedes enfocaron el tema de la teoría, digamos, en un 20% que fue conciso, pero bastante directo, como para entenderlo directo a la vena, y después todo el tema fue netamente práctico, ¿no? Estuvimos en la cancha, Jorge también recuerda esa época porque estuvimos juntos en esa promoción, estuvimos en la cancha haciendo distintas interacciones. Ah, ¿verdad? ¿No? Son de la misma promoción, no me acordaba. Claro, todos los días prácticamente probábamos y probábamos cosas, nos comunicamos de manera constante y de verdad que fue un enriquecimiento a nivel de conocimiento bastante interesante. Y sí, o sea, la frustración es parte de una de las características de todo este proceso, pero es algo normal, ¿no? Es algo normal porque no es que estés haciendo las cosas mal, sino que encuentras quizás algo que no has afinado correctamente, lo corriges al toque y vuelves a probar y así vas continuamente mejorando tu producto mínimo viable, ¿no? Y eso es lo que finalmente en el tiempo te augura un resultado positivo en lo que quieres entregar como producto o servicio, ¿no? Sí, George, de verdad que te agradezco mucho las palabras, me has hecho recordar esas épocas cuando recién comenzábamos y sí, creo que era el objetivo ese, generar un impacto y creo que dio resultados y con, digamos, con mucha digamos, dedicación construimos estos primeros pasos cuando todavía en el Perú, pues, hablar de agilidad, hablar de design, era algo muy raro, muy raro. Pero sí, creímos en esto y bueno, hasta ahora seguimos adelante, ¿no? Con pandemia en medio igual seguimos adelante. Y mejor que no sé si que nos quiere contar también cómo fue esta primera aproximación y cómo te sentiste, sobre todo, ¿no? En estas etapas cuando recién estabas incorporando los conceptos de la herramienta. Tú venías Sí. un mundo más de finanzas, entiendo, ¿cierto? Exacto, como decía George, en esas épocas, el 2016, me había incorporado a una corporación, digamos, y tenía como un reto diferenciarme de la competencia, porque teníamos un commodity prácticamente, que era ser intermediarios bursátiles. Y buscando metodologías o qué hacer al respecto, encontré el tema de design thinking como una definición que me parecía que era lo que se tenía que hacer, ¿no? Buscando información en internet, hasta que alguna información en PDF, consultoras de afuera, pero todo era lejano, hasta que por ahí buscando apareció la posibilidad del taller que ustedes implementaban,
Planteé esto a mis superiores, pero ellos no aceptaron el implementar esta capacitación, digamos, ¿no? Lo dijeron que era algo que se iba a hacer un equipo especial de innovación que se iba a formar y que eso venía más adelante. Pero me pareció tan interesante que yo por mi cuenta asistí al taller, ¿no? Y como dice George, sí, sorprendente que la teoría sea bastante concisa, las presentaciones sean las mínimas necesarias y que todo sea concentrado pues en talleres en grupo. Me acuerdo que las personas ahí en la Universidad de Champañán nos tocaban la puerta porque ya querían irse los de limpieza, ¿no? Los talleres se extendían, o sea, se superaba el cansancio y todo porque queríamos seguir haciendo pruebas, queríamos seguir trabajando en el tema práctico, ¿no? Porque finalmente nos dábamos cuenta que se obtenía valor en ese tipo de actividades, ¿no? Tuvimos que salir a la calle a hacer entrevistas, ¿no? Algunas personas medio que se asustaban porque llegábamos muy, muy apurados a tratar de conseguir 5 o 6 entrevistas, por lo menos en un corto tiempo, pero al final la experiencia fue muy bonita y quedó evidenciado que es la manera de poder hacer cambios muy, muy valiosos, digamos, en el producto o servicio que tú quieres construir, ¿no? Y a mí me ha servido mucho para intentar y desechar algunas ideas también en el camino, para más o menos confirmar lo que estoy haciendo ahora y seguramente me va a seguir sirviendo el MVP que estoy llevando a cabo con mi producto o servicio, hasta poder llegar a algo que haga market fit con el cliente que estoy queriendo atender, ¿no? Sí, muy, muy buena experiencia, la verdad, la metodología y el taller que llevamos, ¿no? Y Marcela, no sé si quisieras comentar algo también. Sí, creo que lo más interesante es el planteamiento de aprender haciendo, ¿no? No es que hay como esta idea de cuando haces algo nuevo en una empresa, te tiene que salir bien porque no te despiden, ¿no? Una cosa así como medio radical, porque uno dice, qué nervios, qué van a decir si me equivoco. Y creo que también es un poco lo que han mencionado anteriormente, ¿no? Aprender y a desaprender. Entonces, es como, claro, y también esa tendencia de aprendizaje basada en el error que se evidencia a través del design thinking y lean startup, ¿no? Porque ellos te dicen más bien, equivócate ahora en lugar de equivocarte millonariamente al final, ¿no? Entonces, y es un poco lo que decía de equivocarse en la dirección correcta, ¿no? Y realmente es bien importante que tengamos que no nos demos con palo cuando nos equivoquemos, sino que más bien seamos como muy analíticos, y ahí la lógica de la medición de qué funciona, qué no funciona, es bien importante, porque eso te va a permitir hacer los ajustes y las mejoras, porque nada es perfecto y todo es perfectible, nos podemos dar cuenta, o sea, ayer puse todas las actualizaciones de mi celular y hoy día tengo 13 actualizaciones, entonces ni las mejores aplicaciones del mundo mundial que tenemos ahora son perfectas porque paran actualizándose y mejorándose, y ahí también esto que llaman user experience o experiencia del usuario, o sea, el foco centrado en las personas nos permite realmente ver qué es lo mejor que se les puede brindar en base a su experiencia, ¿no? Y eso finalmente es el resultado de muchos errores, ¿no? Errores como exitosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, que aprendamos que equivocarnos no está mal, sino que es la ruta que debemos tomar para hacer las cosas mejores cada vez, ¿no? Excelente, sí, de verdad que creo que tenemos clarísimo, y eso es una de las cosas que más impacta de estas herramientas, cuando ya lo ves en la práctica, te das cuenta que el hacerlas implica que tú cambias algunas preconcepciones que tienes sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Y puede parecer ahorita como un poco vago para los que no las han vivido, pero cuando las vivan, se van a dar cuenta que hay cosas bien profundas que tenemos bien guardadas, y a pesar de que nos dicen que no hagamos determinadas cosas, nos gana el instinto, nos gana el hecho de los hábitos, ¿verdad? Y lo terminamos haciendo, y esas cosas hay que desaprenderlas para poder lograr, digamos, aplicar con éxito estas herramientas. Voy a pasar a las preguntas. Una cosita, ¿no? Un chiquitito que quisiera decir. No, sí, claro, claro. Uno piensa que la solución más completa y que está así más wow en tu cabeza es la mejor, y a veces eso no necesita el usuario. Entonces el usuario te va a decir, yo no necesito eso, y tú, ¡ah! ¿Qué vas a hacer? Digo, no, eso no necesito. Necesito esto, y te dice, es como, ¿eso nomás? Sí, hay que hacer lo que el usuario necesita, no es como... Eso decía George hace un rato.
Sí, Claro. sí, sí, sí. Justo creo que entro en sintonía así de manera automática con Marcela, porque justo iba a decir prácticamente casi lo mismo. Creo que lo más importante en este tipo de procesos es algo que en su momento dijo el creador de Waze, que es enamórate del problema, no de la solución. O sea, con esto quiero decir de que, como dice Marcela, ¿no? Muchos pensamos de que la interacción en el día a día con nuestros clientes, identificamos uno que otro problema y al toque empezamos a pensar y decimos, ah, ya, esto le puede dar una solución totalmente inmediata al problema de mi cliente. Pero a la hora de la hora, cuando tú lo pivoteas, lo pruebas en la cancha, efectivamente lo que dice ella, el cliente te dice en tu cara pelada, oye, no, eso, es lo que, eso yo no quiero, o sea, me estás dando demasiado para lo que yo realmente necesito. Por ejemplo, inicialmente te da un choque así real de, oye, ¿qué pasa, no? O sea, si yo lo he visto en el día a día, o sea, ¿qué sucede? Pero sí, o sea, una vez que encuentras el problema, tienes que meterte a fondo en el mismo, encontrar si hay un problema inclusive detrás del mismo y de recién a partir de ahí empezar a construir. Porque si no, efectivamente estás, digamos, avanzando sobre un terreno que va a ser totalmente desconocido y totalmente nada fructífero, ¿no? Sí, me gustaría comentar ahí sobre lo que comentan George y Marcela, cómo nos ha pasado esto mismo que ellos dicen con un cliente con el que estamos trabajando actualmente, ¿no? En 2 meses, rápidamente, sin gastar un sol, prácticamente, más que el trabajo de los colaboradores que están interesados en sacar un nuevo intraemprendimiento, hemos pivotado y sacado 2 MVPs. Y el primer MVP era inmenso, tenía un montón de cualidades que finalmente nos dimos cuenta que el cliente no valoraba tanto. Sí lo valoraba, pero no lo valoraba tanto como para invertir tanto en esas cualidades, ¿no? Y hemos tenido que rápidamente pivotar y llegar ya en 2 meses con 2 iteraciones a un producto que el cliente desea, ¿no? Tal cual, y eso va a pasar. A veces uno cree que llenándole de más funciones tiene más probabilidades de ser adquirido. Y en realidad lo que hay que entender es qué cosa es lo que genera justamente un crecimiento en la experiencia del usuario respecto de lo que tiene hoy como alternativa. Y esas diferencias son sutiles y no son tan fáciles de ver. Esas hay que verlas sobre la base de investigación, campo, iteración. No es tan sencillo. Uno puede pensar que una persona te dice, necesito este botón, y tú le agregas el botón y al final no te compra, a pesar de que le pusiste el botón que te dijo. Por eso son cosas que son sutiles, que hay que ir entendiendo qué es lo que el mercado dice y realmente qué termina haciendo, qué cosa es lo que piensa y siente. Son diferentes dimensiones y eso lo vemos en empatía, justamente, entender esas diferencias que hacen que lo que uno investiga realmente llegue a dar la luz respecto de lo que va a ocurrir en el momento que se actúe. Voy a empezar a leer las preguntas que nos han dejado, que son varias, y algunos comentarios, y siéntanse libres de interrumpirme. Voy a hacerlo rápido porque son varias, entonces siéntanse libres de interrumpirme si quieren aportar algo adicional a lo que he dicho. Muy bien, vamos a empezar con Raúl Michot. Él es del Toulouse-Lautrec, es un docente y nos dice, bueno, esa pregunta es fácil. ¿Cómo puedo certificarme al menor precio? Por favor, ahí hay un link que les vamos a pasar ahorita, le dan clic y van a ver un montón de información al respecto. Así que, bienvenido Raúl, te esperamos en Galeas Executive Education. Tenemos a Lía Gabriela de Somfan, que es directora técnica, y nos dice, ¿cómo emplear esta herramienta a nivel personal y profesional? Hemos tenido acá varios casos que nos han contado, pero en resumen, a nivel personal, te va a ayudar muchísimo a cambiar cómo enfrentas tú los desafíos y los retos cuando quieres crear o desarrollar cosas nuevas y distintas. Vas a encontrar una herramienta personal de apoyo muy fuerte en que te permite sistematizar eso. Y a nivel profesional, tú puedes aportar esa misma capacidad y esa mentalidad al desarrollo de tus proyectos. Y las organizaciones realmente hoy lo están valorando muchísimo. Ustedes busquen los perfiles que están buscando para poder incorporarse al mundo corporativo y ir ascendiendo, piden que conozcan temas de herramientas de agilidad, y design y Lean, son las de las más importantes. Tenemos a Milagro Santander de la UC del Sur, es docente también, nos dice cuáles son las oportunidades en el actual entorno para un pequeño emprendedor. Lo que les decía en la presentación, hoy día, justamente en las crisis, las oportunidades aparecen. Y claro, cuando hay crisis, lo que uno tiene que hacer es ver qué cosa es lo que ha quedado insatisfecho. Como todos, imagínense un terremoto.
las piezas quedan movidas. O sea, lo que antes funcionaba y atendía bien, ya no, ya se desfasó, se zafó. Y aparecen brechas, aparecen huecos por todos lados. Las organizaciones gigantes están tratando de llenar las brechas adaptándose, pero un emprendedor pequeño puede identificar esos huecos y meterse mucho más rápido. Y resolver esas brechas ya es oportunidades de negocio. Lo estoy haciendo un poco metafórico, pero la realidad es esa. Hoy día hay oportunidades por todos lados. Lo que tenemos es una herramienta sistemática que nos permita descubrirlas. Justamente herramientas como el design, como el Lean, nos permiten sistematizar el proceso de descubrir esas brechas que aparecen. Eric Obregón, de Cambia, es un delivery manager, nos dice, ejemplos de la fase de prototipo para servicios. Prototipar servicios es algo muy entretenido, se juega mucho roleplay, se hacen muchas simulaciones donde las personas actúan con los servicios más que presentarlos, donde no hay cosas físicas, donde son cosas como de juego. El juego ayuda muchísimo a simular. En este caso, yo les recomendaría un libro, en general, para todo el tipo de prototipado, que se llama Pretotipa Esto. Pretotipa esto, así como suena, tal cual. No prototipa, pretotipa esto. Y pueden investigar diferentes herramientas de prototipado, entre ellas servicios. Oscar Reyes nos dice, de Oscar Reyes Arquitectos, es el gerente general, la innovación aplicando estas metodologías se hace sostenible en los nuevos emprendimientos, por supuesto. Lo que les comentaba hace un rato. Estas herramientas te van a ayudar a encontrar el diferencial. Yo cuando desarrollé mi consultora, al principio yo empecé a hacer lo que hacía, marketing. O sea, yo quería hacer marketing, porque es lo que había aprendido toda mi carrera, había estado en marketing. Y lo primero que me pregunté es, ¿cómo me puedo diferenciar de empresas tan grandes como Arellano, como tantas que hay en el mercado, y tener una oportunidad de llegar a trabajar con las empresas más importantes del país? O sea, ¿cómo doy un salto así de ser alguien que nadie conoce y que ha tenido una experiencia de trabajo en marketing a ser alguien que pueda ser atendido por una empresa grande del Perú y que quiera trabajar con ellos? Tienes que encontrar una diferencia, un espacio donde nadie está. Y justamente explorando aprendí de estas herramientas de innovación y vi que tenía un potencial enorme. Justamente empresas pequeñas tienen la oportunidad en la medida que descubran estas brechas que a las empresas grandes no les interesa porque son mercados pequeños. Porque en ese momento son nichos, porque en ese momento son cosas chicas. Pero si el emprendedor encuentra esa brecha, encuentra ese nicho, es un mercado gigante para el emprendedor, para el pequeñito. Como siempre digo, la oportunidad de mercado es enorme, porque más que la economía del Perú se contraiga, tú eres tan pequeño como emprendedor que tienes para crecer el cielo todavía. O sea, no es algo grave. O sea, el espacio de crecimiento es enorme. Si fueras una empresa gigante que estás en el 80% del mercado, bueno, ahí sí te va a afectar la contracción. Pero si eres alguien pequeño, te puedes mover y adaptar, y esa es la idea. Nos dice el Centro de Desarrollo Socioeconómico y Medioambiental, nos pregunta, ¿cuál es la utilidad del Design Thinking en tiempos de pandemia? Lo hemos dicho ya varias veces, la pandemia genera espacios de oportunidad porque lo que antes era establecido ya no lo es, aparecen brechas. Ahí es donde tenemos que aplicar Design Thinking. Design Thinking nos ayuda justamente a identificar estos cambios que han habido. Algunos son evidentes y otros son sutiles. Entenderlos hoy nos ayuda a entender las nuevas reglas de juego, por así decirlo. Y cuando tú juegas con los mismos jugadores, pero tú conoces las reglas mejor que el resto, que es lo que está pasando ahorita, y si tú investigas lo vas a poder hacer, es una oportunidad enorme. Nos dice Adelis López de Reciclaje, la coordinadora, nos dice, ¿existe alguna metodología con resultados ágiles? Estas herramientas se llaman agilidad por algo. Es porque justamente ayudan a reducir el tiempo que tarda entre que tú tienes una idea y que esta idea es aceptada por el usuario. Lo reduces a través de iteraciones. No quiere decir que estás corriendo todo el día. Lo que es ágil significa no que vayas y que te desplaces así de un lado para otro, sino lo que quiere decir es que rápidamente presentas tus ideas al usuario. Muy rápido, comparado con las formas tradicionales de trabajo que se conocen como cascada, donde tú presentas tu resultado al usuario después de muchos meses de trabajo y de inversión, acá lo presentas muy rápido. Y a esto se refiere agilidad. William Frank, de INEI 23, es subdirector, nos dice, aplicando estas herramientas a instituciones educativas públicas. Bueno, aquí Marcela nos puede dar una cátedra, yo creo que del tema, pero en principio yo les puedo responder que el tema de la educación pública justamente podría ser una de las oportunidades más grandes. Sabemos que hay en el Minedu
laboratorios que están empezando a trabajar con herramientas de innovación. Sabemos que hay esfuerzos importantes ahí para desarrollar, y claro, la complejidad está en cómo eso aterriza ya directamente en la escuela en sí, pero la oportunidad de aplicar estas herramientas estaría justamente en el hecho de que no cuesta mucho dinero aplicarlas. No es como tratamos de hacer una certificación gigante donde tienen que tener muchos consultores analizando de todas las partes de la organización, por ejemplo, como podría ser para sacar un ISO o para sacar un HACCP si es empresa de alimentos. Acá es más creatividad, ingenio, equipos pequeños con casi nada de recursos pueden aplicar estas herramientas. Y desde esa perspectiva es una herramienta muy potente para instituciones que de repente sus presupuestos son acotados. Así que los invito también a explorarla. Maggie nos dice, Maggie Díaz, es una psicóloga social, nos dice, ¿cómo reemplazar lo presencial cuando lo que se quiere es fortalecer habilidades? Aunque no parezca, y de repente era una de las cosas que nosotros también teníamos como una hipótesis, y no nos animábamos a hacer cosas virtuales, era porque creíamos que la experiencia presencial tenía un matiz que era irreemplazable. Yo creo que es irreemplazable como experiencia, pero se tiene que rediseñar la experiencia virtual para que realmente se enriquezca y que tenga componentes distintos, pero que logren los mismos objetivos. Yo creo que ese es el truco. No se puede solamente generar, tratar de copiar lo que haces en el presencial en el virtual. Eso no va a funcionar. Lo que se tiene que hacer es tratar de lograr los mismos objetivos, pero a través de las herramientas que te permite la virtualidad. Les cuento un ejemplo muy, de repente hasta tonto, pero que me ha dado muchos resultados. Yo ya estoy enseñando durante varios meses de manera virtual a diferentes tipos de personas, y parece increíble que darles permiso, por ejemplo, a las personas a que interactúan a través de emojis, emoticons, dibujos, figuras, y no solamente palabras, hace que la sensación de que estamos juntos se dispare. Cuando empiezas a convertir el chat en un chat de WhatsApp en lugar de un chat de clase donde todo el mundo está muy formalito, cambia enormemente. Y esas cosas se pueden lograr con ingenio. O sea, hay que ver. Además hay herramientas también que nos pueden ayudar, pero les digo, es perfectamente posible. Eduardo Rodríguez, de ESJob, subdirector, nos dice, ¿cómo se articulan las etapas del design thinking? Bueno, las contamos rápidamente. Empatía, definir, idear, prototipar y evaluar. Y la primera, tú digamos, investigas o entiendes a la persona, defines el problema desde su mirada, ideas soluciones para ese problema que has identificado, y después construyes un prototipo que evalúas. De esa manera se integran esas 5 etapas. Wilber Dongo, de Caja de Arequipa, el gerente central de negocios, nos dice, principales beneficios de utilizar Lean Startup. Como comentamos, Design Thinking es una de las más populares. Lean Startup es, creo yo, aquello que complementa de manera perfecta Design Thinking, porque, como decía, el Design Thinking te ayuda a generar una idea potente, pero Lean Startup le da el contenido que permite que esa idea se encaje en la realidad. O sea, una cosa es una idea en fresco, es una semilla. Eso necesita todo un aparato que lo permita que crezca y que se desarrolle. Y eso Lean lo permite hacer. ¿Cómo? Entendiendo el modelo de negocio que sostiene a la idea central. Una vez que entendemos eso, se puede aplicar y desarrollar. Jenny Emperatriz Arias, de Certus, nos dice, ¿cómo testear un MVP en estos tiempos? Buena pregunta. Yo he tenido también las mismas dudas cuando empezamos a hacer todo virtual. Y como les cuento, y como nos contaba Paola, estamos trabajando haciendo MVPs de manera virtual con equipos y llegando a encontrar nuevos emprendimientos en plena pandemia, sin haber salido a la calle físicamente, todo a través de lo virtual. Y hablamos de emprendimientos interesantes, de vender cosas por delivery, de construir, digamos, algunas nuevas formas de enfrentar temas de B2B. O sea, en general, cosas bien interesantes que se pueden manejar. Lo que ahí, en este caso, te diría que el punto está en entender que lo que nosotros queremos testear no necesariamente es un producto físico, sino son conceptos. Y lo que tenemos que virtualizar es el prototipo, de manera que sea este prototipo virtual permita entender esos conceptos sin necesidad que tengas que estar físicamente. Otras cosas más que puedes hacer es generar bitácoras virtuales, que se conoce así, que es una de las herramientas donde tú le pides al investigado que se grabe a sí mismo, que tome notas de voz de sí mismo, que te redacte cosas. Y otra también que tú puedes hacer es ya recurrir un poco más de tecnología, que hay aplicaciones que te permiten hacerlo. Dante Orlando Basalo, de Aleluya Producciones, CEO, dice, ¿en qué forma debemos desarrollar nuestra
ecosistema digital para Design Thinking y Lean Startup sean más eficientes en la innovación de nuestras empresas. En general les diría que lo primero que las cabezas tienen que estar enteradas de la herramienta, porque si tú ya quieres incorporar en una organización, tienes que conocer por lo menos los fundamentos, lo básico, porque el equipo cuando empieza a trabajar, si los que dirigen no tienen claras las ideas, ese equipo lamentablemente no va a tener el suficiente apoyo para que sus proyectos germinen. Les debe haber pasado a muchísimos que han tratado de proponer ideas innovadoras en organizaciones que son muy verticales. La idea no prende, o sea, no avanza, y además desincentivas a las personas a que den sus ideas, porque las tachan de soñadoras, o las tachan de no prácticas o no factibles. Entonces, estas cosas sí creo que las cabezas tienen que entender las herramientas, primero, para poder después aplicarlas con equipos y generar lo que siempre hablamos, que es cultura. Erika Paredes, de la Universidad San Marcos, es una investigadora. ¿Cómo aplicar Design Thinking y su importancia? Creo que está bastante claro. La importancia del Design Thinking es que te permite ponerte en el lugar del otro y desarrollar ideas en aquellos espacios sutiles donde la otra persona va a encontrar enorme valor. Y la importancia es que te ayuda a reducir el proceso de encontrar eso en el tiempo, es más económico, reduce el costo de hacerlo y genera mayor utilidad. Henry Povis nos dice, de Mozart, supervisor, ¿cómo aprender lo básico de las metodologías ágiles? Esas preguntas ya las sabemos cómo responder, le va a pasar acá el link nuevamente para el que quiera entender. Tenemos ya abiertos justamente los programas. Javier García Blasquez, de nivel A, nos dice, es un director de la unidad de negocio, ¿cómo aplicar Lean Startup en emprendimiento social? Mira, nosotros tenemos un cliente, justo, si ven el webinar de la sesión pasada, hablamos de toda la parte social, porque ellos ven todo el tema que tiene que ver con cambio climático. Y ellos han aplicado la herramienta junto con nosotros para poder generar proyectos de economía circular. Y aplicando Design Thinking hemos encontrado soluciones al uso de la basura, por ejemplo, de cosas que se botaban, que ahora tienen otro uso artístico, y que puede después generar un ingreso que permite cubrir el costo de tener la basura adecuadamente contenida. Tú generas proyectos de esta manera donde usando un desperdicio lo transformas en algo que genera valor, y eso que genera valor sostiene la gestión del desperdicio y genera circularidad, que es uno de los conceptos más interesantes de economía circular en el tema de sostenibilidad que está saliendo. Así que igual se puede aplicar cualquier tipo que tenga que ver con responsabilidad social. Mónica Rosell, consultora, es abogada, nos dice, ¿cómo ayuda el Design Thinking en los servicios legales? Les voy a contar una anécdota. Cuando hablamos de legal, me acuerdo mucho de esta anécdota. Hay otras, pero esta me va a acordar muchísimo. Estábamos trabajando en una FP, y en esta FP teníamos a un equipo que estaba queriendo desarrollar innovación, y una de las personas que más ponía peros, y no quiero hablar nada en otros abogados, era un caso concreto, pero era el área legal. Entonces no había nada que se podía hacer porque el área legal decía que no, pero el área legal lo ve desde su mirada de reducir el riesgo a cero. Pero entonces tuvimos que hacer justamente un trabajo para que entiendan que acá el reto no era cómo hago para que el riesgo sea cero, sino cómo hago para que esto sea posible, que es otra pregunta. ¿Cómo lo hago factible? Yo te entiendo perfectamente estas restricciones legales, te entiendo perfectamente. ¿Cómo hacemos para que a pesar de estas restricciones legales esto pueda existir? Yo te estoy proponiendo una idea, de repente la que yo te digo está mal, no funciona, no importa. Ahora tú dime una idea que permita que esto sea posible. Cambiar la actitud del área legal, de un área que protege y reduce el riesgo a cero, a un área que encuentre el camino, es una mentalidad diferente. Y en el área legal yo creo que en el país debe haber mucha oportunidad para empresas que quieran atender áreas legales a organizaciones que puedan encontrar los caminos y no solamente reducir el riesgo al cero, que es lo que busca, por lo general, las propuestas que hacen de áreas legales. Manuel Arenas, de Cadena Andina, supervisor, nos dice, ¿cuál es la diferencia con Lean Startup? Creo que la hemos desarrollado. Una es para la semilla y la otra es para que esa semilla prospere. Julio Cáceres nos dice, el Design Thinking, ¿de qué manera puede generar valor en las microempresas? Lo dijimos hace un rato. El tema con las microempresas es simple. Están aprovechando oportunidades mientras otras organizaciones, lamentablemente, les va a costar mucho entrar en las brechas por sus tamaños. Y ahora nos han comentado, acá hay más comentarios que están llegando, están comentando bastante. A ver, comentario. Álvaro nos dice,
el servicio de Sedapal es malísimo. ¿En qué participaron? Claro, que como tenemos clientes de Sedapal, Sedapal, la experiencia con Sedapal fue la siguiente. Ellos tienen un área que se llama mejora continua, y ellos estaban cambiando lo que era mejora continua a innovación. Entonces quisieron, en el año que nos contrataron, entraron un montón de personas que eran gestores de área continua, de mejora continua. Y claro, la mejora continua implica seguir estándares y procesos, y acá les cambiamos la mentalidad a que puedan tratar de ver los proyectos sobre la base de generar ideas y soluciones. El tema viene ahora como después, una vez que ellos han recibido la capacitación, lo implementan. Eso ya depende obviamente de otras áreas. Pero nuestro rol fue ese. Y ahí aprendimos muchas cosas del sector público. Una de ellas, que impide justamente que estos procesos se den de manera adecuada, es que deben responder muchísimo a temas de la Contraloría. La Contraloría les genera como dos trabajos: cuidarte de la auditoría y hacer tu trabajo. Eso hace que más de la mitad del tiempo que destina un trabajador público a su tarea esté en registrar las cosas y tenerlas absolutamente firmadas con muchos sellos encima para las auditorías de Contraloría. Entonces, ahí es un mundo bien interesante que explorar en el sector público. 3. Me dice, Álvaro, me dice, ¿cómo podría mostrar un prototipo cuando la gente tiene algo de miedo al acercarse uno a otro? Lo hemos hecho de manera virtual, como he comentado en los ejemplos, y creo que funciona muy bien. Jenny nos dice, ¿cómo podríamos realizar el testeo? Como les comenté, es factible a través de diseñar prototipos que se puedan presentar. Inclusive hemos hecho prototipado, les cuento, en este tiempo que hemos estado en cuarentena, hemos hecho prototipado con personas informales, ambulantes, para decirlo en términos simples, ¿sí? Y hicimos un trabajo de recopilación de datos a través de personas de la municipalidad que recopilaron los datos, trabajando con ellos, y nosotros pudimos hacer las entrevistas de manera telefónica. Es muy interesante, uno tiene que ser muy creativo y puede lograr cosas así. Después, dice, preguntas poderosas para empezar a conocer los dolores de usuarios y sistemas. Exacto, en la parte de empatía hay un tema que se parece al coaching, el tema de las preguntas poderosas. Los que han estudiado coaching saben que las preguntas poderosas son aquellas donde la persona que escucha la pregunta empieza a aportar soluciones que le nacen de él mismo, de lo que él tiene adentro. Y justamente muchas veces las preguntas que hacemos en las investigaciones se parecen a eso, ¿correcto? Después nos dice, Henry nos dice, ¿qué metodologías o herramientas se podrían conocer a los clientes? ¿Qué recomendaciones, sugerencias nos pueden dar? Bueno, las que hemos comentado, Design, Lean, y hay otra que también está ganando, tiene ya mucha popularidad, que se llama Scrum. Podrían investigar sobre eso. Acá finalmente, acá hay unos comentarios. ¿Cómo usan el Design Thinking? ¿Cómo usan Design Sprint? Bueno, Design Sprint es una herramienta que aplica Design Thinking concentrado en 5 días. Yo les invito a que busquen en internet sobre Design Sprint, pero es como un Design Thinking enorme, pero diseñado para encontrar un primer prototipo en 5 días, 40 horas de trabajo más o menos está diseñado el Design Sprint. Fue desarrollado por Google Ventures, es el método que usa Google Ventures para probar sus primeros prototipos. Es 40 horas de trabajo, una semana completa para diseñar un prototipo que tenga deseabilidad. Ese es Design Sprints. Nos dice Carlos Manuel allá, ¿cuántas entrevistas hacer? Esa es una pregunta excelente. Normalmente cuando uno está entrevistando, uno cree que tiene que entrevistar a miles. Lo que ocurre es que cada entrevista sobre un tema nuevo aporta mucho, y después cada vez el aporte es incremental, pero decreciente, ¿cierto? Entonces, lo que se ha demostrado con investigaciones es que cuando uno está investigando un segmento, para conocer el total de necesidades de ese segmento, necesitas unas 10 entrevistas, no más. Lo que no sabes es que si 4 te respondieron que les gusta A, quiere decir que el mercado, 40% les gusta A. Eso sí no se puede saber con 10 entrevistas, porque no es probabilística. Pero sí lo que puedes saber es que todo lo que te dijeron esas 10 personas es parte de todo lo que te van a decir toda la población. O sea, está ahí contenido casi el 80% de todo lo que te va a decir el resto. Ese 20% adicional cuesta un montón de dinero conocerlo, pero con 80% ya estás al otro lado para desarrollar cualquier negocio. O sea, no necesitas conocer el 100 para hacer negocios, te vas con el 80. Ahí hay un montón de espacio para trabajar. Y con muy pocas entrevistas tienes ese 80, con 10. Así que esa es mi respuesta. Y está comprobado con investigaciones. Muy bien.
Entonces, muchísimas gracias. No sé, quiero darles ahora el uso de la palabra para que se puedan despedir, tanto, Hola. no sé, George o Sí, Jorge hola, o... Miguel. Sí, No, buenazas las preguntas de todos los que nos están viendo ahora. Creo que había una que es parte también de todo el proceso de las metodologías que hemos estado conversando y que es muy importante resaltarlo, que es el tema de los insights, ¿no? El insight, bueno, la gran mayoría lo ha leído, lo ha escuchado, que es un tema digamos, es como que un concepto estándar que todo el mundo lo conoce como que si fuese una verdad oculta. Pero creo que hay un concepto que ha manejado IDEO que es bastante interesante, que nos dice que los insights conectan el corazón y la razón. ¿Y esto por qué? Porque los insights de alguna manera son estas revelaciones profundas que están como que netamente centradas en el usuario, que nos preparan de alguna manera para un siguiente paso que es netamente accionable y que al mismo tiempo son cortos, concisos y memorables, ¿no? Entonces, como para que un poco le quede claro a quienes nos están oyendo, nos están viendo, es que de qué manera, por ejemplo, se extraen estos insights dentro del proceso, es justamente dentro de todo este proceso de empatización y de entrevistas y demás, recopilamos distintos apuntes donde podemos tener bastantes observaciones y citas puntuales de cada uno de los usuarios con los que hemos conversado, ¿no? Una vez que ya hemos conseguido todos estos apuntes de todos los usuarios, empezamos a identificar distintos hallazgos, ¿no? Donde empezamos nosotros ya como equipo a hacer temas de reflexión, hacemos todo un tema de análisis y hacemos todo un resumen, porque tenemos, digamos, varias, digamos, decenas, incluso a veces hasta centenas de este tipo de comentarios. Y finalmente todo esto ya decanta en un único o inclusive algunos más insights que se pueden inferir, que los insights en este caso son como que la explicación de todos estos hallazgos, esta inferencia que encontramos y toda la interpretación del mismo, ¿no? Acá yo les quería comentar sobre un caso real, un caso que se hizo para la PCM, para la Presidencia del Consejo de Ministros, con justamente la solución que ahorita ya está en funcionamiento, que es el portal de gov.p, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se hizo todo el tema de investigación, toda la parte de entrevistas y demás, y por ejemplo, dentro de varios de los apuntes que tuvieron, algunos de los más resaltantes, por ejemplo, decía, le pregunté a mi hermano cómo hacer el trámite porque él lo hizo recientemente, decía un usuario, ¿no? Otro decía, busqué en internet información sobre el trámite, pero no la entendía. Fui a la oficina para averiguar cuáles eran los requisitos y los pasos para los trámites. Se veía tan complicado que preferí pagarle a un tramitador. Todo este tipo de apuntes se hizo en la cancha, o sea, se hizo en las oficinas de distintas entidades del Estado, y parte de los hallazgos de esto, por ejemplo, se encontraron dos puntuales que fueron importantes, que eran, los ciudadanos prefieren preguntarle a personas por los trámites. O sea, más que preguntarle a la entidad, le preguntaban a los tramitadores o a la gente que estaba en la primera, digamos, en la primera fila de información de estas instituciones del Estado, ¿no? Y el otro hallazgo que encontraron fue, los ciudadanos encuentran la información online, pero no la entienden, porque muchos de nosotros debemos haber vivido el horror de haber encontrado a veces páginas de distintas fuentes estatales que realmente más que ayudarte te enredan. Entonces, con toda esta información que les acabo de comentar, el insight que se encontró para finalmente crear este espacio de go.p fue el que los ciudadanos no necesitan más fuentes de información, necesitan solo una que les dé orientación. Y este fue el punto de partida para poder llevar a cabo el accionable que finalmente terminó en la creación de este espacio de go.p, ¿no? Entonces, digamos, ese es como que parte un poco del proceso de cómo poder crear, cómo poder identificar un insight, ¿no? A partir de los apuntes que tienes con la masa crítica con la que vas a trabajar, a los que vas a entrevistar, empezar a hacer resúmenes para poder decantar toda esa información en hallazgos específicos, y luego de estos hallazgos es cuando tú ya encuentras ese insight que te permite construir lo que realmente quieres tú desarrollar y darle como beneficio al usuario final, ¿no? Excelente, es un muy buen ejemplo lo que comentas, ¿sí? Ahí creo que tuve la oportunidad de conocer el área de innovación de la PCM, que habían puesto Lab 51 hace unos años atrás. Me invitaron ahí a conocer a las oficinas, así que quedaba por largo, y conocí a los chicos que estaban trabajando. Era un equipo pequeñito, pero era un equipo potente, porque estaban bien guiados respecto a temas de design. Me acuerdo que estaba ahí Daniela Rafa, me parece, a cargo.
y que han desarrollado justamente todo este tema de Gov.p, fue uno de sus entregables más importantes. No sé, Marcela, George, perdón, Jorge, Marcela. Bueno, oye, de mi lado solamente quiero recalcar algo que tú has mencionado, Juan Miguel, que es la creatividad, ¿no? O sea, estas nuevas condiciones que nos ha puesto el COVID no deberían ser un limitante para desarrollar nuestros proyectos. Tenemos que incorporar la nueva realidad y, como dices, aplicar creatividad para lograr nuestros objetivos, ¿no? O sea, hacer las entrevistas, prototipar o cualquier otra cosa que tengamos que desarrollar, va a necesitar un poquito más de creatividad, pero no debe ser un limitante. Básicamente es eso. Perfecto. ¿Y Marcela? Creo que Marcela ya se desconectó. Sí, Marcela creo que al interno escribió que tenía ok. Sí, no había leído que se había desconectado. Listo. Entonces, Paola. Bueno, agradecer mucho a nuestros invitados, ¿no? Que ya nos conocemos hace tanto tiempo. Invitarlos a todos a participar en nuestros talleres y esperamos verlos pronto. Y bueno, que tengan un feliz 28. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Marcela, George, Paola, Helio. Les agradezco a todos mucho por haber estado este tiempo. Felices fiestas. Espero que este pequeño espacio de conversación les haya dado algunas respuestas. Y si les ha generado más preguntas, mejor, porque eso significa que hemos impactado en ustedes y que los ha llevado a la curiosidad, lo cual siempre termina siendo provechoso. En nombre de Galea Júpiter Consulting y de todos los que estamos acá, les agradecemos mucho por su atención y esperamos ya verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.